Juan Manuel Díaz Caneja es probablemente el pintor palentino más relevante y reconocido del siglo XX. Yo creo que a nivel nacional es un hombre muy reconocido. Tiene obra en el Reina Sofía, tiene en la Junta de Castilla y León, tiene 2 premios nacionales. Es decir, que es un hombre que está reconocido. Una figura extraordinaria que tiene obra desde Moscú hasta Estados Unidos, pasando por todos los museos más importantes de Europa. Era un artista para muy enterados, para gente que conocía la trayectoria artística de España y que veía en él pues una nueva forma de entender el cubismo. Sí que es verdad que ha tenido su reconocimiento, pero no ha sido un pintor, ha sido un pintor un poco secreto. Entonces tenemos que buscar cosas de él, ¿no? Tiene una importancia grande para Palencia y yo siempre digo que para Castilla, porque si hay algo que se refleja en la obra de Caneja es Castilla. Nacido en 1905, hijo de un prestigioso abogado y escritor y de una terrateniente de Pozo de Urama, se trasladó a Madrid en 1923 para estudiar arquitectura. Ingresó en la Academia Libre de Pintura, sumándose a la corriente de renovación artística que representaba la vanguardia, entrando a formar parte de los círculos intelectuales madrileños que le acogen como uno más, en parte gracias a su pasión por el teatro y la poesía. Estaba en los grupos de escritores, sobre todo poetas. El asunto de la poesía es lógica, porque mucho de su pintura tiene de poesía. Esa interpretación de un paisaje sin gente, totalmente vacío, pero con huellas de que el hombre ha pasado por allí. Ha dejado un carro, ha dejado unas construcciones de tipo pues no sé, rústico, pero que ha pasado por allí el hombre. Incluso él se permitió meterse con la generación del 98, es decir, Unamuno no tenía razón, Baroja no tenía razón, porque no han sabido interpretar realmente qué significaba nuestra tierra castellana fundamentalmente, aunque él provenía originariamente también de León. De hecho, su padre era marqués de Oseja de Sajambre. Este hecho no impidió que tras la Guerra Civil se convirtiera en un represaliado más de la dictadura franquista, llegando a cumplir pena de cárcel, aunque su valía como artista se acabó imponiendo a otras consideraciones con su salida. Estamos hablando de una persona que en el año 58, poco después de salir de la cárcel, se le da el primer premio de reconocimiento de pintura en el Ayuntamiento de Madrid, que en el año 60 se le da el Premio Nacional de Pintura y que en el año 80 se le da el primer premio de Artes Plásticas, para después llegar en el 88 a reconocer por primera vez a Juan Manuel Díaz Caneja en la comunidad autónoma. Trae, claro, una forma distinta de ver las cosas, pero eso también, el hacerlo de forma casi drástica, sin ceder nada a otras influencias y tal, pues eso le hizo que sea pues un autor, un artista de iniciados. Sin embargo, como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra, a veces ni siquiera tras conseguir el reconocimiento en círculos especializados. Él no pretendió nunca ser profeta en ningún sitio. Vivió la mayor parte de su vida en Madrid, en su estudio. A mí me llama la atención porque él, una vez que salió de aquí, volvió muy poco, y entonces cómo era capaz de pintar esos paisajes castellanos, qué impronta habría recibido en su niñez o qué fuerza le habría causado el paisaje de su pueblo para que se le pegara de esa manera y Castilla se le pegara de esa manera, ¿no? Caneja era una persona cuitada, muy serena, muy silenciosa, lacónica, hasta incluso en un momento determinado llegar a decir:
Palencia no es tierra de artistas, porque no había ese feeling, esa buena relación pues con el arte en general en Palencia, cuando hay gente de una gran valía. Caneja no ha sido, no sé si ha sido maltratado, pero no se le ha mimado, no se le ha mimado. Él sabía que no iba a estar satisfecho de esa actividad que hizo aquí en el año 81, cuando ya le habían dado premios, o sea que estaba totalmente garantizado su tarea. Y sin embargo, pues claro, se va a encontrar que la gente no, ¿quién es este Caneja y tal? Y hay algunos, muy pocos por suerte, que se acordaban de Caneja por otras razones. Y claro, todo pesa. Aún así, su huella y legado es más que patente en Palencia. Para empezar, en el reflejo de su obra, muy marcada por la tierra que le vio nacer. Decía Santiago Amón que hasta que cuando pintaba bodegones estaba pintando paisaje, porque los colores, la forma de utilizar esas personas que a veces también pintaba, esa fisonomía de esas caras, todo ello se circunscribía a una forma de ver las cosas que era su forma de ver el paisaje. Cuando él empieza a hacer su pintura abstracta, de la cual tenemos piezas extraordinarias, con manchones de color y tal, es cuando ya se le ve que hace lo que más le gusta, lo que quiere. Creo que de alguna manera eso nos ha llegado para nosotros tener esa oportunidad de ver lo moderno que fue él y de que nosotros también podemos hablar de lo nuestro desde un punto de vista bastante diferente, ¿no? Que no tenemos que ir repitiendo patrones, sino que se puede hablar de lo tuyo de una manera diferente. Tiene su impacto, es una obra también que no es fácil de comprenderla. Y tienen que haber guías a veces para que esta obra se pueda explicar. Él en su día tuvo una visión muy moderna, muy contemporánea de lo que es nuestra tierra, porque al final Castilla es un terreno que es bastante físicamente, digamos, árido y hostil, entonces ese paisaje de alguna manera él lo transformó o abstrajo ese paisaje en un paisaje que también tiene que ver con lo psicológico, con esa abstracción en color. Él ha seguido una línea que no se identifica prácticamente con nada de lo que se estaba haciendo en el momento. Bueno, tiene sus tendencias, ¿no? El trabajo en el estudio de Vázquez Díaz, y ahí aprendió muchas cosas que le marcaron en la impronta de su forma de trabajar, y luego estuvo en Francia viendo la obra cubista, que sin duda tiene una trascendencia en su obra, pero él, a partir de trabajar en Madrid con la Escuela de Vallecas, creó un estilo muy personal. Desde el principio pues he sido un hombre moderno, toda la obra que tiene realizada es una obra moderna, desde parte de figuración, no figuración clásica, sino figuración muy personal, y después tiene ya sus paisajes y sus bodegones. Los bodegones que tiene son bodegones muy interesantes, con mucha personalidad, y después ya viene con el paisaje, que es lo que más ha realizado durante toda su vida, pero es un paisaje que ha ido también evolucionando, desde formas curvas a formas más planas, es decir, a formas de pegote, como podemos ver. Aquello fue de la última época, que el cuadro, que es de 1988, que es cuando él muere. Sí que creo que influyó mucho en lo que algún pintor llama la paleta española, esa forma de pintar, especialmente Castilla, con esos colores tan neutros y tan diferentes a lo que otros han hecho. El artista donó poco antes de su muerte, en 1988, una buena colección de sus obras a la ciudad de Palencia. Este fue el detonante de lo que hoy conocemos como la Fundación Díaz Caneja, aunque no fue fácil culminar este proyecto. En un momento determinado, cuando Caneja ya se siente mayor, empiezan a hablar de la posibilidad de qué hacer con la mayor parte de la obra. Su obra está dispersa, está en el Iván en Valencia, está en el Reina Sofía en Madrid, está en varios lugares. ¿Qué hago con la esencia de mi obra? Y entonces
ellos deciden pues entrevistarse conmigo en la Diputación. Me llama al consejo y me dice, hay aquí un señor que, digo, que pase, pensando que era uno más de los muchos que tramitaba. Y entonces me encuentro con él en la puerta, nos dimos un abrazo y entonces él me confía y me dice, ¿hay posibilidades reales de poder hacer esto? Y Antonio Oro se puso en contacto con Maritina, que era la jefa de Cultura de la Diputación, y Maritina, que tenía una mentalidad muy abierta, pues dijeron, por ello. Y enseguida se pusieron en contacto con Caneja para poder traer toda esa obra a Palencia. Y juntos hablamos con Paco Jambrina, que era entonces el alcalde, y nos pusimos en contacto también con el presidente de la Diputación, Emilio Polo, y entre todos urdimos que había la posibilidad de hacer esto, lo que era la Casa de Cultura, vieja Casa de Cultura, podíamos transformarla precisamente en el museo de recepción de toda la obra de Caneja. Wow. Y yo le explicaba, ¿y qué tal, Juan Manuel? Aquí una exposición tuya, yo con una pared tengo bastante. Digo, no, hombre, una pared, no, mira, está. Y mirábamos la Casa de Cultura como era, con la misma fachada que tiene a la calle López de Vega, y que le decía, mira, esto es lo que ahora es la biblioteca, pues ahí podía ser la exposición. Al poco tiempo mandó 44 cuadros, seleccionados por él. Aquí en el año 91 se establece la fundación. En el año 93 incluso hay una orden por la cual se le considera que es una entidad cultural provincial de máximo rango. Y en el año 95 entra en valor, es decir, entra en funcionamiento. El funcionamiento que lógicamente está directamente vinculado al compromiso que adquiría el Ministerio, que adquiría la Junta de Castilla y León, que adquiría la Diputación y que adquiría el Ayuntamiento. Aunque el proyecto echó a rodar, los inicios no fueron precisamente fáciles. Había que dotarle de dinero, no solo para que subsistiese, sino para que pudiese hacer algo que llamase la atención. Ese era el panorama que se ofrecía cuando ya la fundación estaba hecha. Había que luchar pues, a brazo partido para sacar adelante subvenciones de lo que fuese. El Ministerio se pasó 12 años sin pagar ni una perra. 12 años. La Junta se limitaba a enviar personal. No hay forma de que la Administración quiera entender que no puede vivir la Caneja de subvenciones, porque ahora este año te doy 4 y al año siguiente te doy 2, y así no se puede hacer un presupuesto. Y cuando te lo dan, es ya, cuando tú tienes que tener ya todo el programa hecho. A pesar de las dificultades, la Fundación Díaz Caneja ha sido durante casi 3 décadas un referente cultural en Palencia, y no solo en pintura o arte moderno. La fotografía, la música e incluso el cine han tenido cabida a través de ciclos y festivales. Era donde se hacían cosas de distinto tipo. Las lecciones de arte continuamente, las visitas guiadas, los colegios que pasaban por aquí, todo eso se hacía con esa intención de tener esto vivo. El meter a gente aquí, aunque no viniesen expresamente a ver el arte, pero que se encontrase con otro tipo de arte. Eso era lo fundamental. Una fundación con el nombre que tiene de Caneja tenía que ser un referente, pero porque dentro del arte contemporáneo no tenemos nada en Palencia, se acabó. Este espacio es una oportunidad para la sociedad de Palencia y para Castilla y León. Yo creo que trasciende lo que es meramente Palencia, y creo que su vista la debe poner por lo menos a nivel de comunidad castellana de Castilla y León. Las exposiciones son muy caras. Parece que no, pero sí, que hay que pagar muchos gastos de pues, seguros, de transportes, de muchas cosas. Y nosotros recurríamos a los amigos, a los pintores de aquí.
Precisamente para defender y promover la actividad cultural de la Fundación, en 2013 se constituyó la Asociación de Amigos de la Caneja. La Asociación de Amigos de la Caneja nació con esa pretensión de ayudar a la Caneja, de promocionarla, de darle otro concepto, otra visión de lo que se estaba haciendo, ¿no? Se han hecho audiovisuales, se han hecho lo de la poesía visual, una manzana para comerse a versos, premios de dibujo. Nuestra pretensión, que desde que se fundó la Caneja, era conseguir una dirección profesional, que también se ha conseguido, que ahora haya un director profesional. 2022 supuso un punto de inflexión en la historia de la Fundación Díaz Caneja. El compromiso de las distintas administraciones se tradujo en una mayor aportación que permitió al Patronato de la Caneja profesionalizar su dirección. Tras años ejercida de forma totalmente altruista y sin apenas presupuesto por parte de Rafael del Valle, Juan Guardiola fue el elegido para transformar este espacio con un mayor apoyo económico y una nueva filosofía, más allá de las directrices de conservar, exponer, investigar y difundir las obras de arte que marca el Consejo Internacional de Museos. Hay una nueva definición de lo que es el museo, que amplía estas características, y es que el museo tiene que estar abierto al público, tiene que ser inclusivo, sostenible y diverso. Esto es lo que nos lleva a trabajar la obra de Díaz Caneja desde el punto de vista de la naturaleza, pero no de la naturaleza en el sentido de representación física y geológica, sino la naturaleza en el sentido simbólico y con todos los problemas que conlleva de cuestiones económicas, sociales, culturales, ¿no? Y esto lo hacemos sobre todo a partir tanto en la colección permanente, sino también en las diversas exposiciones temporales que tenemos y en los diversos espacios vídeo, auditorio o el espacio de sonido. Intentamos poner en marcha esta idea de cómo el arte puede transformar los lugares, los paisajes, cómo el arte puede poner en valor un patrimonio cultural y natural, y cómo también podemos intervenir de una manera poética en la realidad. La sostenibilidad se ha convertido en un pilar fundamental de este nuevo modelo museístico, siguiendo las pautas de la Coalición de Galerías de Arte por el Clima, de la que también forma parte la Fundación. Todos los procesos que lleva una exposición, desde la planificación, el montaje y la inauguración, es pensado de una manera sostenible. Entonces, en la Caneja lo que hacemos es intentar, en la medida posible, reciclar todos los elementos que tenemos de mobiliario, como las vitrinas, los asientos, intentar no hacer nuevos muros. Si en el caso que se tenga que utilizar algún nuevo elemento como vitrinas, hacerlos con etiqueta FSC, que son maderas que provienen de bosques sostenibles, ¿no? Al mismo tiempo intentamos que el acabado sea inocuo para que se pueda reciclar, ¿no? Por otro lado tenemos la pintura intentamos que sea inocua, que no tiene disolventes, que contiene metales pesados. La luz queremos que sea LED, que es de alto rendimiento y bajo coste, ¿no? La papelería intentamos utilizar un papel eco-label, ¿no? que es sostenible, e incluso los paneles evitamos el PVC y ponemos el nido de abeja, que es igual de resistente y es totalmente biodegradable, ¿no? Y para terminar, los propios vinilos se hacen con materiales no derivados del petróleo. Y todo esto lo hacemos siempre trabajando con compañías locales, tanto las audiovisuales como las carpinterías, como las de diseño. Pero el principal cambio en la Fundación ha sido la reordenación de la colección de obras de Díaz Caneja, que fue presentada al público en octubre del 23. Esta se ha realizado en base a dos premisas. Una, un diálogo con artistas contemporáneos, y otra en base a áreas temáticas, ¿no? Hemos creado un dispositivo museográfico donde se permite la relación entre las obras de arte de Caneja, de otros artistas, pero también con documentos, libros, objetos e incluso con propuestas artísticas contemporáneas. El espacio expositivo, con más de 100 obras, algunas de ellas cedidas por museos de todo el país, se divide hoy en 4 áreas temáticas. La primera de ellas es la dedicada a la vanguardia. Caneja en el año 23 llegó a Madrid. El Madrid de los años 20 y 30 fue una ciudad que pasó de una ciudad provinciana y localista a un espacio cosmopolita. Es el momento donde vemos donde hay una mayor interacción entre las clases sociales y un papel de la mujer
en la sociedad por primera vez, ¿no? Es el Madrid, especialmente en la época de la República, es el Madrid que ve aparecer la Generación del 27, que ve aparecer la Gaceta de Arte, Revista de Occidente, la Barraca, las misiones pedagógicas, ¿no? Es el Madrid de la Residencia de Estudiantes, del Luceón Club, ¿no? Caneja llega a Madrid y se integra en el taller de la Academia Libre de Pintura de Vázquez Díaz, que había sido el introductor en la península de la vanguardia francesa. Pues él, a partir de esas enseñanzas de su viaje a París en el año 30, tiene la ocasión de realizar una exposición en el año 34 en el Museo de Arte Moderno, donde presenta una serie de pinturas de carácter abstracto, pero que se caracterizan por un brillante color y por mucha materia. El segundo área se centra en su experiencia en la Escuela de Vallecas. Dentro de este contexto de vanguardia destaca la experiencia de la Escuela de Vallecas. La Escuela de Vallecas fue un grupo de artistas que durante los años 30 intentaban crear una vanguardia que fuera nacional, vernacular, no derivada de la vanguardia europea. Y para ello lo que hicieron fue mirar el paisaje, pero el paisaje interior, el paisaje de la tierra, el paisaje seco, el paisaje de Castilla, ¿no? Destaca la figura de Díaz Caneja, que formó parte de la experiencia de la Escuela de Vallecas, junto con otros artistas como fueron Rodríguez Luna, Nicolás de Lecuna, incluso escritores como Alberti, Lorca, Bergamín, Miguel Hernández o Herrera Petero, que acompañaban a los artistas en esta búsqueda de paisajes por el suroeste de Madrid. El tercer espacio está dedicado a la guerra civil y la posguerra. Durante la guerra civil, numerosos artistas participaron tanto como soldados como artistas, sobre todo en el fenómeno del cartel, ¿no? Un cartel, un medio social de comunicación. Caneja fue uno de los artistas que se alineó con la República y es un artista que a principio de la guerra formó parte del comité de propaganda de la CNT, de la Confederación Nacional de Trabajadores, ¿no? Y luego incluso formó parte del cuerpo de carabineros. Al término de la guerra civil, del año 48 hasta el año 51, Caneja fue represaliado. El medio rural como fuente de inspiración y reflexión ocupa el cuarto área de la exposición de Caneja. Desde hace unas décadas, numerosos artistas han incorporado el tema de la naturaleza a su práctica artística, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estas nuevas ruralidades que practican los artistas no tienen que ver tanto con un espacio geográfico físico, sino con un espacio de pensamiento. Ellos mismos, para ellos el agricultor, el ganadero o el artesano van más allá de ser meros productores del sector primario, ¿no? Y se convierten en agentes culturales, ¿no? Que lo que hacen es transmitir saberes y conocimientos, ¿no? Colectivos y populares, que lo hacen de una manera sostenible mediante los recursos de la tierra, ¿no? Caneja fue uno de los primeros artistas, unos primeros precursores de este arte, digamos, que tiene su foco en el mundo rural, ¿no? Él era hijo de terratenientes de Pozo de Urama, pertenecía a una familia agrícola. Y en cierta manera eso se ve reflejado en su pintura. Pues esta parte de la exposición reflexiona sobre esa despoblación, sobre los nuevos pueblos de colonización que dieron un nuevo paisaje a la geografía nacional, reflexiona sobre el fin de la alfarería popular, ¿no? Y al mismo tiempo sobre la interacción entre fotografía y cine con este espacio rural. A estas áreas expositivas se añade el espacio dedicado al archivo de la Fundación, con diversas zonas de trabajo. En este espacio de la exposición mostramos el archivo de la Fundación Díaz Caneja, ¿no? El archivo es un conjunto de documentos, pero también es una palabra polisémica que puede significar el fondo documental, el edificio que lo contiene, incluso la propia institución, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la Caneja es pensar de que el fondo documental no es un fondo pasivo, es que es un fondo activo, ¿no? Es un lugar donde la historia se comparte, donde la historia se escribe, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hacemos es reflexionar sobre el archivo de la Caneja, y lo hacemos para de una manera poder reinterpretar y reflexionar sobre el propio fondo en sí mismo. Y eso lo hacemos mediante varias líneas de trabajo. Por un lado tenemos el gabinete con las obras de Caneja, por otro lado tenemos el fondo documental de prensa, fotografía y correspondencia, que lo hacemos en una exposición que se llama El archivo es un paisaje extraño. Hay una tercera parte del archivo que se muestra en el diagrama temporal, donde hemos realizado una línea temporal cronológica de Caneja, pero con obras que salen también del archivo, objetos documentales. Y por último hemos creado un caso de estudio
donde en esta primera ocasión hemos realizado una historia de la propia fundación, sacando materiales de la historia del edificio y de la creación de la fundación. Este nuevo modelo expositivo ya está dando sus frutos, tanto por las propuestas que ofrece al público como por los reconocimientos que está cosechando de organismos especializados. Creo que la Fundación ofrece un espacio de trabajo en cultura, es decir, un trabajo de creación de arte vivo. No solo un lugar donde se puede ver el legado de Caneja, su obra, sino un lugar donde se puede trabajar los artistas jóvenes y donde se puede crear, y donde el público puede ver lo que se crea actualmente, que creo que eso es algo interesante porque es lo que Caneja hacía en su momento, arte contemporáneo a su vida, y es lo que los artistas jóvenes hacen ahora, arte contemporáneo a su vida y a la vida de las personas que lo pueden ver. Y por fin hemos conseguido que sea operativa teniendo una dirección técnica en condiciones, además con un Juan Guardiola, que es un extraordinario director y que se demuestra precisamente en que la Federación Contemporánea de Eventos Culturales ha llegado a plantear con nitidez, por primera vez en la historia de ningún elemento cultural palentino, estar en el quinto puesto, ex aequo o en igualdad de puntuación con el MUSAC y con AI Festival de Segovia. Es un museo abierto, un museo inclusivo, un museo diverso, un museo sostenible, y esto es un poco la línea de trabajo que nos caracteriza. Y estamos muy contentos de ver cómo ha sido reconocida como uno de los mejores lugares culturales de la Comunidad de Castilla y León.